Y al poco tiempo ella está recaída, digo, más bien está consumiendo porque realmente nunca había parado. Entonces ella consumía heroína y otras drogas. Entonces él le dio dinero para que se fuera a vivir a un departamento muy chiquito, muy pequeño. Y entonces ella en un momento dado se quiso quitar la vida. Y entonces... Porque a mí en lo personal me lo han dicho, oye, ¿cómo le haces? ¿Cómo le has hecho? ¿Por qué hablas así del amor de Dios? Tanto del amor que Dios te tiene a ti como el que tú le tienes a Él. Y yo siempre les he dicho... Y toqué un fondo muy fuerte de sufrimiento, que en verdad, cuando lo platico, la gente a veces dice, caray, ¿de veras? Sí, porque... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más de La Esperanza. La Esperanza somos un corporativo donde se encuentra Clínica Santuario, Clínica La Esperanza y Clínica Cuxtal. Y como es costumbre, siempre tratamos temas de interés en el mundo de las adicciones. El día de hoy vamos a hablar de espiritualidad y vamos a hablar de consejería en adicciones. Y para eso están con nosotros Javier y Santiago, dos personas que colaboran con nosotros dentro de este corporativo en lo que es el mundo de la espiritualidad y de la consejería en adicciones. Bienvenido Santiago, bienvenido Javier. Muchas gracias. Este tema creo que es central, es muy importante el poderlo platicar con ustedes porque para mí es el centro de la recuperación del paciente. Es decir, cuando se encuentra con él mismo, cuando se encuentra con Dios, cuando se encuentra con la espiritualidad y cuando sabe que es necesaria todos los días estar alimentando su espíritu a través de Dios, a través de los pasajes de la Biblia, a través de todo lo que ustedes les regalan como herramientas para que sea su bastón de hoy en adelante y empiecen a crecer, empiecen a recuperarse, empiecen a tomar conciencia, ¿verdad? Empiecen a tomar madurez, ¿verdad? En el mundo de la recuperación, creo que para mí es lo más importante, ¿verdad? ¿Cómo ves tú? Bueno, yo creo que efectivamente el área espiritual es muy importante en la recuperación. Obvio está lo físico en cuanto a la desintoxicación que deben de tener en su cuerpo como tal, en su organismo. También está el área de su mente porque se hacen maneras de pensar equivocadas que los llevan a repetir ciclos de conducta destructivos, nocivos para su vida y la gente que les rodea. A veces hay alguna afectación en su mente por el consumo, pero también está el área espiritual que yo considero que es muy importante porque es como la esencia del ser humano que le da una fortaleza extra para salir adelante. Y esto se logra a través de tener un contacto consciente con su poder superior, con Dios tal y como cada quien lo conciba. Así es, creo que es sumamente importante que las personas que van a entrar al mundo de la recuperación o que tienen pensado llegar a una clínica de rehabilitación, pues que sepan que existen varias áreas que se van a tratar y que son sumamente importantes cada una de ellas, que es la parte espiritual, que es la parte física, que es la parte psicológica, la parte psiquiátrica sobre todo, que es el primer filtro que llevamos a cabo para poder saber y conocer más del paciente, a ver si no existe por ahí algún trastorno de personalidad, algún rasgo de personalidad que interrumpa su tratamiento. Y para eso pues está el psiquiatra con nosotros, Carlos Origel, que nos ayuda a sacarlo de ese cuadro que podría ser de esquizofrenia o de bipolaridad en fase de manía, cualquier tipo de trastorno que se pueda presentar, ¿no? Ya cuando él lo estabiliza con medicamentos y lo pasa a la siguiente área, al área psicológica, donde los psicólogos siguen haciendo pues pruebas psicométricas para saber cómo se encuentra el paciente. Ya cuando lo ven estable totalmente en todas esas áreas, pues entonces ya lo pasan al área clínica, donde ustedes ya tienen la posibilidad de trabajar con ellos, de poder establecer pues, un vínculo, ¿no? Uh-huh. Un rapport con ellos para que ellos se sientan a gusto a la hora de que platican con cada uno de ustedes y hablan de una forma serena, les hablan de Dios, les hablan de paz, de tranquilidad, de armonía. Ellos empiezan a sentirse bien, empiezan a sentir que hay alguien que les puede apoyar en el tratamiento, ¿verdad? Y creo que el consejero espiritual viene siendo una llave muy importante, muy, muy clave para mí. Definitivamente, qué bueno que mencionas los diferentes aspectos que se trabajan dentro de la recuperación en clínica. Y muy cierto es la parte espiritual. Una vez que
el psiquiatra ha liberado, por decirlo de una manera, al paciente para pasar a clínica, pues el contacto con nosotros es importante, ya que empieza la confianza del usuario en la clínica. ¿Qué hacemos nosotros? Procurar el contacto consciente con nuestro poder superior, como cada quien lo conciba. Nosotros no promovemos ningún tipo de religión. Aquí los llevamos de cierta manera de la mano para creer en un poder superior a ellos mismos, según como lo marca nuestro programa de rehabilitación, ya que toma muy en cuenta el programa de Alcohólicos Anónimos dentro de la clínica. Es la columna vertebral del programa del modelo Minnesota, ¿verdad? Los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Ahorita que mencionabas eso, bueno, yo estaba pensando un poquito en cuando llega un paciente, ¿qué es lo primero a lo que nos enfrentamos? A la negación, ¿no? Un mecanismo de defensa que por lo regular, pues se puede decir que un 80% de los pacientes que llegan a clínica llegan con negación. Es decir, pues yo no tengo un problema tan grave como lo tiene él o como lo tiene él. Porque empieza la enfermedad a justificarse, ¿no? Y al igual como llegan con negación, tú les puedes preguntar, ¿crees en un poder superior? ¿Crees en Dios? Y ellos te dicen, no, yo no creo en Dios. Y entonces la situación con lo que vas a empezar a trabajar, pues no es nada fácil, ¿no? Uh-huh. Realmente no es nada fácil el poder integrarle a un Dios en su vida. Uh-huh. El que empiece a creer en un Dios, si no cree que tiene un problema, una enfermedad incurable, progresiva y mental, y mortal, perdón, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo le vas a integrar a ese Dios? Y ellos mismos, cuando yo he estado, por ejemplo, platicando con un grupo de personas que tienen padecimientos activos, les he llegado a decir, bueno, ¿y tú crees en alguien? Dijo, no, yo no creo en ningún poder superior. Y entonces yo les he por ahí puesto un ejemplo, ¿no? Y cuando no había droga en tu comunidad, cuando se escaseaba, porque llega a escasearse, uh-huh, lo que es la cocaína o lo que es el cristal, ¿qué hacías? No, pues lo buscaba. ¿Y hasta dónde ibas por ella? ¿No? No, vamos a Zacatecas o a Guadalajara. ¿Y qué hacías para poder saber dónde estaba? No, pues hablaba con una persona. Y esa persona que estaba allá en Guadalajara, ¿qué te decía? No, pues que él tenía buen cristal y que fuera por él. Entonces sí llegabas a creer en un poder superior que era más grande que tú, porque él te estaba diciendo a dónde tenías que ir y tú ibas hasta allá, uh-huh, por esa sustancia. De la misma forma, hoy vas a tener que creer, pero en algo totalmente superior, y te va a sacar de ese mundo de la sustancia. Uh-huh. Tienes que creer en alguien más. Uh-huh. Si no, va a ser imposible el que tú realmente te rindas y creas que sí hay un poder superior que puede devolverte ese sano juicio, porque realmente no estás en un sano juicio. Llegas con negación, llegas con minimización, llegas con racionalización, ¿verdad? Llegas con proyección. No, es que yo no. El de enfrente es el que se pone bien bruto, yo no. Es él es el que amanece tirado, vomitado, ¿verdad? Y siempre echándole la pelotita a los demás, pero nunca viendo su propia enfermedad, viendo su realidad. Una de las cosas de las que nos damos cuenta es que la negación es en todos los aspectos de su vida. Uh-huh. Y sobre todo en cuanto a lo espiritual, híjole, ahí es donde más conflicto les causa. Es gente que viene muy lastimada física, emocional y espiritualmente. Y nuestro trabajo como primera línea de defensa, si lo llamamos de una forma, en cuanto a lo espiritual se refiere, pues es eso, que la adquisición de confianza del usuario va evocada hacia la creencia de que hay algo superior a su adicción, ¿sí? Que lo puede rescatar de su forma destructiva de conducirse en la vida. Pues sí. Así ¿Y cómo es que va creyendo, Javier, el paciente cuando llega contigo? Yo luego como que interiorizo y recuerdo mis tiempos de adicción. Yo tuve de los 15 a los 25, más o menos fue mi periodo de adicción de alcohol y de drogas. Ya llevo 12 años limpio, pero yo recuerdo que pues llegué con dudas, llegué como un ateo, y de repente se me empieza a hablar de cosas de Dios. No sé, yo me sentía como un ciego al que le estaban describiendo un paisaje muy bonito,
pero por más que me lo tratara de imaginar, no lo podía ver. Entonces había en parte de mí frustración, enojo, luego muchas dudas, muchas inquietudes. Y entonces como que trato de recordarlo y espejearme o verme en la vida de las personas que están comenzando su proceso de recuperación. Y entonces no trato como de llegar con una espada desenvainada para luchar con argumentos de por qué sí, por qué no, sino trato de hablar desde la experiencia y cómo Dios tuvo de mí misericordia a pesar de que yo le negaba y estaba enojado con Él. Parece contradictorio, pero así Sí, estaba claro. yo. Le negaba, pero estaba enojado con Él al mismo tiempo. Y cómo Él tuvo misericordia de mí a través de las experiencias y las enseñanzas y como sembrando, dejando pequeñas semillas de fe sembradas en la mente como para que se vayan abriendo poquito a poquito. Algunas personas me han dicho, yo la verdad llegué sin saber nada, pero después de tener pláticas, después de tener lecturas, después de tener tiempos de oración, después de las experiencias, he llegado al convencimiento de que si hay un poder superior del que me puedo agarrar y del quien me puede sacar del problema de alcoholismo, drogadicción o una situación emocional de la que yo solo no podía, necesitaba a alguien superior a mí, más fuerte que yo, que me ayudara a vencer una adicción que ya me había vencido de antemano o un problema emocional, porque hay mucha gente que llega por depresión o por otras situaciones, pero también agarrándose de Dios pueden salir adelante y encontrar una alegría de vivir o esa fuerza que los levanta del lugar al que habían caído. Entonces, yo trato de tener mucho tacto y a través de mi experiencia y reflejándome en la negación en que yo mismo me encontraba, animarlos poquito a poquito. Hay un dicho que intenta creer y terminarás creyendo, ¿no? Sí. Ándale, anímate. ¿Por qué no te das la oportunidad? En lugar de llegar, ¿tienes que así? Dices, ¿por qué no te das la oportunidad? ¿No has considerado esto? O sea, de este tipo de maneras no impositivas, sino sembrando la duda para que se abra la mente a abrazar la idea de Dios, la idea de un poder superior, la idea de algo trascendente que le vaya a ayudar a salir adelante. Sí, yo creo que es sumamente importante el que vayan integrando ese mundo espiritual, se vayan comprometiendo también con Dios o con su poder superior, porque yo creo que es un compromiso el que tienes que hacer, ¿no? Es decir, ¿qué me vas a dar a cambio? ¿Sabes? Que yo voy a creer en ti, pero tú qué me vas a dar a cambio. Y no saben realmente todo lo que les va a dar a cambio, ¿no? Lo maravilloso que van a vivir, o sea, el tiempo que viene hacia adelante van a ser de puras bendiciones, ¿no? Digo, los que ya entramos en el mundo de recuperación, que ya tenemos algunos años dentro del programa y que pues hacemos nuestro a ese poder superior y que lo alimentamos todos los días con oración y que trabajamos todos los días de la mano con Él y que nos ponemos en sus manos para que se haga su voluntad y nosotros hacer la voluntad de Él, bueno, pues ya sabemos perfectamente que van a ser bendiciones todos los días. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Fíjate que el usuario viene muy desconfiado. Definitivamente viene muy desconfiado y lo que menos quiere es, en cierta forma, enfrentarse, ¿sí? Y la labor de nosotros como consejeros en adicciones y como consejeros espirituales es eso, brindarle la confianza al usuario. Y una de las cosas muy, muy importantes que hemos visto es el haber recorrido un camino similar a ellos, ¿no? En mi caso personal también tuve problemas de adicciones desde muy joven, desde los 12 a los 23 años. Y cuando el usuario tiene la primera sesión con nosotros, una de las cosas en las que más hacemos hincapié es en el método en el que nos enfocamos para poder tener una creencia, ¿no? Y una de las cosas que a ellos les brinda confianza es escuchar de nuestra viva voz nuestra experiencia de cómo nos fue en la feria, dicen por ahí, ¿no? Y cómo fue el proceso que llevamos de poder confiar
en algo en lo que no podemos palpar y que más sin en cambio nos da regalos, como dices tú, y bendiciones para un mejor sentir y vivir, ¿no? Eso es lo más importante, al menos dentro de la primera sesión que trabajamos con los muchachos. Y de ahí en adelante se va abriendo la confianza de ellos para con nosotros. Y a medida en la que platicamos, en la medida en la que trabajamos los componentes en cuanto a manejo de espiritualidad que tenemos dentro del programa de recuperación en la clínica, ellos van denotando y, como bien decía Javier, sembrando poquito a poquito la confianza y sobre todo la esperanza de saber que más adelante hay alguien, ¿sí?, que siempre ha estado ahí y que por situaciones a veces ajenas a nuestra propia voluntad desviamos el camino de él, ¿no? Entonces, para mí la concepción del poder superior ha sido, si no una de las mejores, la principal herramienta que ha estado en mi vida y que me ha mantenido sobrio y tomando como sobriedad la completa confianza en mi poder superior, que para mí es Dios, y el apaciguamiento de mis emociones a través de él. ¿Qué nos dices, Javi? Ahorita recordé una frase de una escuela en la que estuve en mi primaria, secundaria y prepa. Parece latín. De hecho es latín, perdón. Es gutta cavat lapidem. La gota que parte la piedra. Y como una gotita constante, pequeña, termina siendo un hoyo en la piedra más dura. A veces queremos llegar con un roto martillo a querer romper una piedra de incredulidad y termina uno a veces haciendo hasta más daño. Pero cuando es poco a poco, cuando es de una manera suave, no de una manera donde le voy a estar dando por su lado, sino compartiendo sinceramente, buscando el bienestar del usuario, constantemente, poquito a poquito, la gente llega a creer. Una gran herramienta, un gran apoyo que yo veo en las clínicas en general son los compañeros. Además están los psicólogos, los consejeros, psiquiatras, el área médica, enfermeros, todo lo demás. Pero incluso los compañeros son de gran apoyo. Tal vez el que ya lleva 2 meses ya transcurrió una etapa de dudas, una etapa de dificultades, que luego llega el nuevo y dice, ¿a poco tú crees lo que te dice el consejero? No, fíjate, a mí me ha servido. Y entonces de esa manera a veces es donde viene un pequeño rompimiento, donde empieza a entrar la duda razonable que me lleva a tener la fe, a decir, bueno, pues creo que al escuchar al resto de mis compañeros que dicen que están creyendo, que comienzan a creer, ¿por qué no me doy yo también esa oportunidad? Claro, claro. O sea, creo que no me voy a cerrar. Y muchos de ellos luego son los que llevan 2 meses y que le dicen al que acaba de llegar, que está en negación, lo mismo. Se va haciendo una retroalimentación, va haciendo algo positivo que lleva algo positivo, que algo luego algo más grande positivo. O sea, se va retroalimentando en lo positivo y de lo menor a lo mayor. Entonces, mientras más experiencia de personas se tienen, es mejor, porque el trabajo no lo lleva uno solo y, claro, y no lo ven como el malo que les quiere imponer las cosas, sino como alguien que les quiere ayudar a través del compartimiento de su experiencia. Así es. Digo, porque todo el equipo multidisciplinario hace su labor y es muy importante, ¿no? Digo, yo creo que el psicólogo te ayuda mucho, ¿no? Trabaja con el paciente para tumbar esa negación, y ya tumbando una negación hacia lo que es la parte adictiva, bueno, pues ya entramos a también creer que en la parte espiritual puedo recobrar ese sano juicio. Y con los días, conforme van pasando, nos vamos dando cuenta de que sí se empieza a sentir uno mucho mejor. Y que a través de esa oración que estoy llevando a cabo antes de comer, antes de probar mis alimentos, antes de desayunar, antes de cenar, en cualquier momento, pues yo me siento tranquilo. Yo estoy ya incluso orando por otras personas, estoy pidiendo por los niños de la calle, estoy pidiendo por las personas que no tienen un alimento en este momento, estoy pidiendo para que Dios entre en sus vidas y en sus corazones, para que los lleve a la felicidad, para que no los tenga viviendo en la amargura, en la tristeza.
Entonces yo ya estoy pidiendo por los demás y cuando yo ya estoy pidiendo por los demás, me estoy ayudando a mí mismo. Porque yo me estoy sintiendo que soy una persona que estoy aportando ya en este mundo. Y creo que eso es maravilloso. Cuando yo también estuve hace muchos años en una clínica, hace 22 años, y cuando estuve en esa clínica, pues desgraciadamente no trabajaron lo espiritual conmigo, ¿sabes? Entonces fue todo médico, psicológico y psiquiátrico. Entonces cuando yo salí de esa clínica, a los 8 meses yo recaí, volví a consumir. Y yo cuando salgo de ahí le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Algo hay que no me siento todavía muy como fuerte, ¿sabes? Como seguro de mí mismo. Y ese algo que hacía falta era Dios. Conforme fue pasando el tiempo, después de esa recaída, duré como otros 3 años consumiendo. Y toqué un fondo muy fuerte de sufrimiento, que en verdad, cuando lo platico, la gente a veces dice, caray, ¿de veras? Sí, porque yo llegué en un momento dado a mi casa, en ese momento, que es su casa, y recuerdo perfectamente que pues yo iba muy mal con el consumo de la cocaína. A poco me respondían las piernas por tanto consumo. Y tenía que estar mandando el mensaje a mis piernas para que se movieran, y se movían ya muy despacio. Y cuando quería abrir la puerta de la casa me temblaban bastante las manos, había mucho nerviosismo, mucha paranoia, mucho miedo, muchos delirios de persecución. Entonces entré a la casa y subí las escaleras y lo primero que hice fue acostarme en la cama donde estaba mi hijo, y con tanta droga que existía dentro de mí, y mi corazón estaba totalmente agitado, y recuerdo perfectamente que sentía yo que movía la cama. Y mi hijo estaba a un ladito de mí, y mi hijo estaba muy chiquito, y yo volteaba y lo veía, y estaba durmiendo con una paz y una tranquilidad. Y en ese momento me pregunté yo, ¿en algún momento iré a vivir yo con esa paz y con esa tranquilidad que está viviendo este niño? Y recuerdo que mi esposa se levantó porque estaba en la habitación de nosotros, y yo no quise entrar ahí porque en realidad sabía que íbamos a discutir. Y lo primero que vi cuando yo subí a la escalera y vi mi habitación del lado izquierdo y la habitación de mi hijo al lado derecho, me meto al lado derecho para no tener problemas. Pero cuando yo vi hacia el lado izquierdo estaba un buró, y mi esposa tenía un cirio prendido porque estaba esperando. Ella oraba, ella pedía para que algún día esa pesadilla que se estaba viviendo terminara. Y yo recuerdo que ella se levantó y claro, pues enojada me dijo otra vez lo mismo, ¿no? Agarró al niño, se lo llevó a la guardería y se fue a trabajar. Cuando ella se fue, yo traté de irme hacia mi cuarto, y cuando yo ya iba hacia mi cama, yo recuerdo perfectamente que perdí el control y me tuve que ir hacia el suelo y me fui gateando hasta mi cama. Llegué y recuerdo que tomé una pastilla de clonazepam porque tenía que relajarme, porque mi corazón estaba totalmente agitado. Y recuerdo perfectamente que tenía mucho miedo de dormirme porque ya me estaba entrando el sueño con el clonazepam. Pero entonces prendí la televisión para evitar dormirme porque tenía mucho miedo a no despertar más. Y recuerdo que empezó una película, y esa película hablaba de 2 adictos y era una pareja. Y entonces empecé a ver cómo esa persona, el hombre, se separó de ella y se fue a vivir con sus padres a otra parte en Estados Unidos. Y después de un tiempo le habla por teléfono él a ella, le dice, ¿cómo estás? Yo ya entré en una recuperación, tengo 6 meses limpio. Y ella le dice, yo estoy igual, tengo 6 meses limpia. Entonces se viene ella con sus hijas a vivir acá con los papás de él. Y al poco tiempo ella está recaída, digo, más bien está consumiendo, porque realmente nunca había parado. Entonces ella consumía heroína y otras drogas. Entonces él le dio dinero para que se fuera a vivir a un departamento muy chiquito, muy pequeño. Y entonces ella en un momento dado se quiso quitar la vida. Y entonces cuando se quiso quitar la vida, a través de abrir las perillas del gas de la cocineta que estaba ahí, los vecinos alcanzaron a oler y la rescataron. Llegó la ambulancia, la desintoxicaron, y él le volvió a decir, aquí te dejo dinero para que en el momento dado que tú tengas ganas de recuperarte, te vayas a la clínica. Entonces ella, recuerdo que se acostó en la cama y abrió sus brazos y le dijo, Señor, le dijo, si no me quieres tener contigo, ayúdame a recuperarme.
Entonces, en ese momento yo abrí mis brazos y aproveché el momento y le dije, Dios, ayúdame, yo ya no puedo más. Y créeme lo que en ese momento sentí como que algo pasó por mí, algo maravilloso como ese despertar espiritual. Y al día siguiente, yo ya estaba sentado en una silla en mi trabajo espiritual. Uh-huh. ¿Cómo fue? No me preguntes, yo llegué, investigué en muchos lados y tuve la oportunidad de platicar con una persona que me dijeron que estaba muy involucrada en eso y me dio la oportunidad al día siguiente empezar. Viví ese proceso espiritual y créeme lo que yo tuve la oportunidad a través de esa enfermedad tan grande donde me estaba llevando literalmente a la muerte, de encontrarme con Dios, de encontrarme con ese Dios que realmente le pedí tantas veces. El poder parar de sufrir, el poder parar de vivir todos los días con esa agonía. Yo recuerdo días donde yo veía esa ventana que estaba en el cuarto de mi hijo, donde yo me sentaba al filo de la cama y estaba viendo llover y decía, ya mañana no voy a consumir, ya mañana no lo voy a hacer. Y al día siguiente estaba consumiendo. Y yo decía, ¿por qué no puedo parar de sufrir? ¿Por qué no puedo parar de consumir? Porque es tan grande esta enfermedad que vive dentro de mí, que me tiene poseído, que tiene el control de mi vida, que no me deja ser yo. ¿Sabes cómo? Y era algo tan, híjole, no sé cómo explicarte, pues era frustrante, pues el vivir esa situación de querer y no poder, luchar por decir esta semana no. Algún día fui a la iglesia y le prometí a Dios que iba a dejar de consumir un mes. Imagínate un mes, para mí era como 10 años, yo creo. Uh-huh. Y la verdad, fue la única vez que yo logré dejar de consumir. Y para dejar de consumir ese mes, tuve que estar en la iglesia todos los días. Todos los días. No podía fallar un solo día en la iglesia porque si no, sabía que podía consumir. Pero fíjate, o sea, como esos días que estuve en la iglesia, Dios me dio la oportunidad de no consumir. Entonces ahí se me despertó algo. Y dije, creo que sí. Creo que Él va a ser el único que me puede apoyar. Y cuando yo viví ese proceso espiritual y cuando yo pude abrir mi corazón y sacar todo ese dolor que estaba viviendo dentro de mí, todo ese coraje, toda esa frustración, toda esa culpa, toda esa vergüenza, toda esa ira, todo ese resentimiento que estaba ahí, que te puedo decir que duré como alrededor de 2 o 3 horas llorando, en llanto abierto, diciendo, Dios, ¿de dónde sale tanto llanto? ¿De dónde estoy expulsando tanto dolor? Pues yo sabía de dónde venían, pero conocí mi origen, conocí mi realidad, conocí de dónde venía todo ese dolor, esa culpa, esos sentimientos encontrados, que en el momento que yo conocí todo eso dije, se acabó, ya no más. Aquí estás conmigo y de hoy en adelante te voy a cuidar. Desde ese momento, en mi casa hice un lugar especial para orar, para conocerlo, para enamorarme de Él, para tomarme de su mano, para pedirle a Él que Él sea mi guía desde ese momento, para decirle todos los días, ponme en el lugar donde tú me necesites para yo poder ayudar a un ser humano. Y ese es mi lema todos los días, vivir así, en manos de Dios. Y creo que es lo único que me ha dado la fortaleza para yo poder estar aquí el día de hoy, ayudando a tanta gente. Mira, a través de la historia de la salvación de la humanidad, Dios se ha manifestado de diferente manera. Y para nosotros los enfermos emocionales desembocados en una adicción, ha sido el sufrimiento, como bien mencionas. Sí, porque se sufre, se pierde la conciencia, se pierde el amor propio, se pierde la fe. Y cuando se llega al momento en el que tú y otras personas hemos pasado, en el que ya no existe nada más para nosotros, somos materia dispuesta para Dios. Sí, ya no hay salida. Uh-huh. Es de ahí, dice la misma literatura de Alcohólicos Anónimos, fuimos rescatados del cieno primordial. ¿Sí? Y es ahí cuando Dios extiende su mano y dice, ven, eres apto para hacer mi obra. Y en la literatura, en hojas sueltas, dice, Dios en su infinita sabiduría eligió a un grupo de hombres y mujeres para ser portadores de este fenómeno. Exacto. Estamos viviendo dentro de un fenómeno donde Dios nos rescató, nos dio la oportunidad de vivir una nueva vida. Una nueva vida, exacto.
¿sí? Valga la redundancia. Y una vida donde estás viviendo mieles, ¿no? O sea, felicidad, tranquilidad, paz, armonía. Y eso no se encuentra tan fácilmente. Una de las cosas que los muchachos se fijan mucho eso es en esto, en la forma en la que hablamos, en la forma en la que nos comportamos. E incluso llega a fomentar en ellos un poco de incredulidad, ¿no? Porque a mí en lo personal me lo han dicho, oye, ¿cómo le haces? ¿Cómo le has hecho? ¿Por qué hablas así del amor de Dios? Tanto del amor que Dios te tiene a ti como el que tú le tienes a Él. Y yo siempre les he dicho, dejé de pelear. Decidí dejar de pelear. Decidí que Dios es el que maneja mi vida. Realmente no llegamos a nada. Porque entonces es como querer hacer tu voluntad, ¿no? Así es, o sea. Decir, pues entonces me pongo o no me pongo en manos de Dios, que sea su voluntad. Exacto. Oye, ¿qué pasó esto? Bueno, pues ya son cosas de Dios, ¿no? Y Él te va a poner en donde tú lo necesitas. Así es. Sí, y te va a dar lo que necesitas. Decía un conocido mío de hace muchos años, hay que ser materia dispuesta. Dios te va a tomar y te va a poner en el lugar en el que Él te necesita. Pero también para eso, o sea, no solamente, yo creo, ¿no? No me ha quedado así como que bien claro. El ser materia dispuesta, digo, yo soy materia dispuesta, tú eres materia dispuesta, porque hoy lo conoces. Pero para que esa persona que está dentro del proceso clínico o en cualquier proceso, en esa búsqueda de ese poder superior, ser materia dispuesta no es tan fácil, ¿verdad? Digo porque dicen las personas que han llegado a conocer a Dios, ¿cómo lo han conocido? Pues a través de una enfermedad, ¿no? Oye, que tiene cáncer, rápido van y se van a la iglesia. Señor, ayúdame, dame una oportunidad, ¿no? Quiero estar contigo, quiero que me salves. ¿Por qué no te acordaste de él antes? O sea, qué cosas, ¿no? Sí, son situaciones límite, ¿no? Son situaciones. O sea, yo ya estaba al borde intensas. de la muerte, ¿estás de acuerdo? O sea, al borde de la muerte. Yo creo que 2-3 días más y estoy muerto. Ya mis consecuencias eran muy grandes, ¿no? Era bastante cocaína, era traer inhaladores de oxígeno para dilatar mis pulmones, eran tantas cosas donde me duraba en un hotel 4 o 5 días encerrado consumiendo cocaína, con inhaladores de oxígeno para dilatar mis pulmones para seguir metiendo cocaína, la fumaba, la inhalaba, ya casi la inyectaba, gracias a Dios no la inyecté. O sea, ¿hasta dónde me iba a llevar ese mundo? Y es lo maravilloso de Dios, que a pesar de nuestros errores pasados, Él sigue con sus brazos abiertos para recibirnos, para abrazarnos y transformarnos. Sí, como tú dices, ya somos materia dispuesta hoy, pero no lo fuimos un tiempo. Y qué maravilloso es Dios que nos da esa oportunidad a pesar de que no fuimos, o no fui, ¿verdad? Yo hablando por mí, el más fiel antes, ¿verdad? Sino que era alguien que andaba bien regazón, que andaba en el alcoholismo, en la drogadicción en mi parte, que andaba renegando de él, enojado con él, negándole a él. Pero en el momento en que dije, ya no puedo más, ahí estaba él con sus brazos abiertos, listo para recibirme, para restaurarme, para prepararme, fortalecerme a través de etapas, ¿verdad? De mi vida. Y sí, uno tiene que dar los pasos de fe, ¿no? Porque sí, claro, doy pasos de fe y uno va avanzando en el camino de la recuperación. Y de la mano de Dios uno cada vez se maravilla más. Y efectivamente a veces buscamos a Dios hasta que está el problema. No obstante, para abonar, ¿verdad?, sobre la idea, el diablo a veces utiliza eso mismo para decir, ay, no seas hipócrita, ahora sí, ¿cómo vas a buscar a Dios? Pero cuando uno dice, no, me han dicho que Dios tiene misericordia y que me espera con los brazos abiertos a pesar de mis errores, dice, pues yo no le voy a hacer caso a esa voz, ¿verdad? Porque si no, ¿quién podría acercarse a Dios como adicto para recibir esa salvación o esa recuperación? Claro. Pero nos recibe tal y como llegamos, ¿verdad? Y a pesar de cómo llegamos, nos recibe y nos transforma. Nos maravillamos después, hasta el punto de que los de nuevo ingreso, los que llevan, los que comienzan el camino de la recuperación, a veces dudan de nuestras propias experiencias. ¿A poco tú andabas tan mal?
¿a poco sí es cierto que tú estabas hasta este punto o hasta este otro punto, verdad? Es que y dices, no, pues sí, pero por la gracia de Dios, por la gloria de Dios, mírame, aquí estoy, aunque no lo creas, ¿verdad? Pero aquí estoy. Sí, y es por algo, ¿no? Porque pues solamente Dios es el que Es ahí donde sabe. se ve la transformación. Y Digo, porque- prepárate para ser sorprendido de parte de Dios si te agarras y te comprometes con Él. Sí, no, porque yo en realidad en ciertos momentos, te prometo, yo dije, ¿por qué me tomaste a mí para sufrir tanto? ¿Sabes cómo? ¿Por qué agarraste de mí y tenerme encerrado en esos hoteles y estar consumiendo cocaína y estar viviendo ese martirio, esa frustración, esa locura tan grande, ¿no? Digo, y te puedo hablar de más cosas que lo que hice cuando yo andaba en mi vida alcohólica, y ahí te digo, no acabo, ¿no? Pero porque también hice mucho daño, tanto a mí como a mi familia, ¿verdad? Fíjate que en alguna ocasión, una vez se me acercó alguien y me dijo, en cuanto a a la espiritualidad se refiere, ¿no? Digo, ¿cómo puedes hablar de Dios de esa manera? De la forma en que obró en tu vida, si ese mismo Dios permitió que te dañaras drogándote. Y en algún momento dado dije, a lo mejor tienes un punto de razón, pero debes de tener en cuenta que la decisión de drogarme fue mía, no de Dios. Y que Dios me hizo libre y no se mete en mis decisiones. Dios sabe que estoy cometiendo un error, pero Él tiene la certeza de que voy a caminar en ese rumbo y voy a llegar a Él. Fe, decía Javier hace un rato. Sí, y si tomamos el sentido literal, etimológico de la palabra fe, que viene de un vocablo que se nombra como fide, significa actitud y confianza en personas o en deidades, ¿no? Y cuando se llega al punto en el que tú estuviste, como nos platicaste hace rato, y en el que otros como nosotros estuvieron, llegó el momento en el que esa fe obró. Reconociste, y como dijimos, hay momentos en el que te hartas de la vida que llevas. Claro. Y pides la ayuda, y la ayuda de Dios, porque no hay otra persona más en la que puedas confiar. Puedes llegar a la clínica y se te ayuda clínicamente, psicológicamente, Físicamente. emocionalmente, pero cuando interviene la parte espiritual, se cierra el círculo. Y es cuando la conciencia, la madurez emocional y sobre todo el amor hacia ti, a través de la experiencia de Dios, hace obras. Y es cuando hablamos de este sufrimiento, ya no con dolor, sino como experiencia adquirida y enseñanza aprendida. Así es. Digo, ya estás ahora sí que viviendo pues, en otra etapa de tu vida, ¿no? Donde realmente ya concientizaste perfectamente y maduraste esa parte y sabes que Dios es lo único para ti. Es lo más importante. Así es. No hay nada más importante que Él y que Él te va a ayudar en todo lo que tú le pidas. Yo la verdad digo, cuando empecé a trabajar para Dios en aquellos años, porque me entregué por completo muchos años a llevar la palabra a muchas partes, a Zamora, Michoacán, a Mazatlán, a Culiacán, en Zacatecas, en todos lados. Yo recuerdo que cuando estábamos en ese trabajo espiritual me decía el coordinador, dice, según tu trabajo va a ser tu salario. Tu salario. Y todo lo que le pidas a Dios va a ser concedido. Yo no me entregué a Dios, créemelo, solamente por un salario. Porque jamás pensé en que me dieran algo. Pero las cosas se fueron dando conforme Dios lo fue, pues, queriendo. Exacto. Y el día de hoy, la verdad que estoy muy agradecido con Él porque me da la oportunidad de estar donde más me gusta estar. Donde soy el hombre más feliz del mundo. En mis clínicas. Donde puedo ayudar, aportar a tanta gente que el día de hoy la veo recuperándose. La veo en la plaza, tomado de la mano de su esposa. Y digo, mira,
algo bueno salió de aquí, ¿no? ¿Cuántas semillitas no estamos nosotros sembrando? En este momento, Axel, mi hijo, junto con otra persona y la hija de esta señora, están en Tijuana, Baja California. Están buscando a una señora que está como vagabundo en las calles. Y desde ayer la están buscando en las calles para poder atraer a la clínica. Y la hija ha platicado con Axel, mi hijo, durante el día de ayer y el día de hoy. Y ella está encantadísima de haberlo conocido, de saber lo que hacemos dentro de la clínica. Y están, ahora sí que echaron mano de las autoridades y la policía les prometió que hoy la iban a encontrar, que sí la han visto por ahí en la calle. Y es una señora que tiene bipolaridad en fase de manía. Y pues sabes, la bipolaridad cuando está en fase de manía, ellas se pierden por completo, no saben de sí. O sea, no saben cómo se llaman, quién es, de dónde vienen. Está perdida completamente. Y ahorita van a traerla para acá a la clínica. Y estoy seguro que a través de los medicamentos, del área médica, psicológica, psiquiátrica y la espiritual, a esa persona le vamos a cambiar su vida. Bueno, Dios le va a cambiar su vida y nosotros como instrumentos vamos a cooperar. Pero estoy muy seguro de eso porque así hemos traído muchísima gente y no se pueden perder la esperanza, no se puede perder la fe en que un ser humano puede reestructurar su vida completamente. Yo sé que en esa parte de Tijuana y en Estados Unidos, donde hay homeless, muchos de ahí se pueden recuperar, ¿sabes? Y vamos a empezar a trabajar para ir por ellos. Ese va a ser mi labor. Ir a buscar a alguien que realmente tenga la posibilidad y traerlo a la recuperación y tratar de abonarle un poquito más a Dios. De que vea que estamos ahí en la ayuda, en el servicio. Dice el programa Regresar la Dádiva de una otra forma. El servicio es una de las cosas más importantes. Nunca voy a acabar de regresarle la dádiva. Nunca voy a terminar de agradecerle a Dios todo lo que ha hecho por mí. Esa frase yo creo que es la culminación de Dios en nuestras vidas, ¿no? Pasamos del pedir al agradecer. Así es. Y en la tabla de los principales elementos espirituales encabeza el amor y la verdad. Y a un lado está la gratitud, la esperanza, la fe, la perseverancia, ¿no? Así es. Y todos los valores que están ahí y que muchos de nosotros o de las personas que llegan a clínica, que viven en el mundo de la adicción, pues ya no los tienen con ellos. ¿Y qué hacemos aquí? Pues recuperarlos, ¿no? Que los vuelvan a integrar en su vida. Y los que no los han integrado en su vida, que los conozcan y que los pongan en práctica. Pero la verdad y el amor encabezan esa tabla de principales elementos espirituales. Y no se diga la gratitud, para mí es uno de los elementos más importantes. Escala de valores. Y todo lo que dijiste es Dios. Es Dios. Es Dios. Algo con lo que quiera cerrar el programa. Pues simplemente primero agradecerte la oportunidad de estar aquí y decirles a todos nuestros espectadores que existe una forma de dejar de sufrir y que dentro de nuestras vidas Dios, como parte importante de ello, nos ayuda a caminar. Javier. Sí, también yo quiero finalizar con un mensaje de esperanza, tanto para quien está pasando por alcoholismo, drogadicción o un problema emocional, o a la familia que también lo está sufriendo de otra manera, pero que también está sufriendo. Dios puede hacer un milagro en la vida de las personas y yo estoy seguro de que no vamos a ser los últimos, que vamos a ser testigos de un milagro. Entonces, que guarden esa esperanza de un cambio verdadero donde puede haber una recuperación de las adicciones, alcoholismo, drogadicción, problemas emocionales, de cualquier cosa, porque mayor es Dios que cualquiera de estas situaciones de el alcoholismo, de la drogadicción y estas cosas. Y eso que han sido más fuertes que nosotros. Claro. Pero cuando reconocemos nuestra derrota, nuestra bancarrota espiritual, es ahí donde viene Dios, nos toma, nos levanta
y es un testimonio bien poderoso para las demás personas, para que también puedan desear un cambio. Yo creo que de alguna manera Dios a veces permite nuestro sufrimiento, o hablando de mí, porque tal vez no sería lo mismo si una persona sin adicciones les compartiera un mensaje a personas con adicciones. Tal vez pensarían, bueno, tú me lo platicas porque tú no lo has sufrido. Pero a veces nos ha permitido a nosotros que pasemos por estas situaciones para que precisamente el mensaje que les demos lleve más poder y autoridad de alguien que ha recibido y ha sido testigo del poder de Dios en su vida. Así es. O sea, porque fíjate lo que, por decirlo, ¿verdad? Aprovechando Sí. el testimonio que nos diste, o sea, lo que pasaste, como ahora es bien poderoso, y lo que se ha hecho, ya hay 3 clínicas y cuántas, no sé si cientos o miles de personas han sido beneficiadas. Así es. O sea, realmente sí hubo dolor, sufrimiento, y mejor que tú, pues, ¿quién lo puede decir? O tu familia, ¿quién lo puede decir? O en nuestros casos particulares, nuestras vidas o nuestras familias. Pero ahora, ¿cuántas personas no están siendo beneficiadas? ¿Cuántas personas no están siendo liberadas? Y dicen, pues, si Dios pudo hacer un milagro en su vida, yo creo que también podría hacerle en la mía. Claro. Y entonces quiero tomarme de eso que le sirvió a él para salir adelante. Quiero tener esa esperanza de vida. Así es, muchas gracias, Javier. Y creo que todo el público que nos está en este momento sintonizando, nos está viendo, pues que se dé cuenta de que nosotros, como personas que colaboramos dentro de un proceso clínico para tantas personas que tienen padecimientos adictivos a cualquier cosa, pues deben de saber que tenemos y conocemos ese puente de comprensión. Sobre todo tenemos ese puente de comprensión. Ayudamos a esas personas y pueden decirnos y hablarnos de toda su vida y los vamos a comprender. Jamás van a ser juzgados. Jamás. No conocemos esa palabra dentro de clínica. ¿Por qué? Porque pues hemos conocido tantas personas, esos miles de personas que tú mencionas, que han pasado por aquí durante estos 22 años, que dices tú, a ver, pues sabemos que para llegar aquí tuviste que haber pasado por tal vez un infierno, y que ya quieres salir de él, ¿sabes? Y ese infierno pudo haber sido muy profundo, o pudo haber llegado a la mitad, o a lo mejor lo estabas empezando a vivir. Pero se vale que en cualquier punto de sufrimiento puedas salir de ahí y entrar al mundo de Dios, al mundo del Espíritu, al conocimiento pleno de lo maravilloso que es vivir con Dios, ¿no? Y bueno, aprovecho para darle gracias a Dios por habernos permitido tener este programa y hablar de espiritualidad y de consejería. Decirle a todas las personas que nos están sintonizando en este momento que tengan toda la confianza en que en el corporativo Nueva Esperanza, en Clínica Santuario, en Clínica Cuxal y Clínica La Esperanza, vamos a poder ayudar a ese ser querido que el día de hoy está sufriendo, que tal vez está viviendo en ese infierno, donde realmente pues difícilmente va a poder salir él solo, y que con la ayuda de todo este equipo multidisciplinario, de los médicos, los psicólogos, el psiquiatra, los terapeutas, la nutrióloga y los guías espirituales, pueden ayudarte a encontrar una nueva forma de vivir. Muchas gracias por todo. Mi nombre es Agustín Martínez. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.